Clase número 30 entonces de nuestro discipulado doctrinal. En esta oportunidad vamos a cerrar esta etapa del discipulado. Vamos a estar viendo el último tema que tiene que ver con la temática general de la escatología. Estamos hablando de la escatología, el estado final. Vamos a ver hoy día lo que pasa luego del juicio final. Por eso la pregunta base es ¿qué sucede después del juicio final? Y el tema que estaremos hablando es el estado final o el estado eterno, como se le conoce a esta temática. Las preguntas que vamos a estar haciendo hoy son bien interesantes. ¿Por qué? Porque hay un tema aquí que es trascendente. Muchas veces nosotros no tenemos una verdadera una visión correcta de lo que será el estado final, por lo menos para nosotros los creyentes. Y la verdad es que eso es triste porque existen muchas apreciaciones equivocadas de lo que será la eternidad para el cristiano. Y eso es triste, ¿por qué? Porque no sabemos a lo que vamos. Tenemos una esperanza en los cielos y todas esas cosas que cantamos, pero la verdad es que no tenemos muy claro qué es lo que Dios ha prometido en la eternidad para los justos. Y hoy estaremos respondiendo eso y vamos a ver que para muchos tal vez lo que vamos a ver hoy va a ser algo novedoso porque nunca lo habían visto desde esa perspectiva. O tal vez tenían una visión errada con respecto a lo que será la eternidad para aquellos que hemos creído y confiado en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón es necesario que tomemos mucha atención en las cosas que vamos a estar respondiendo. Yo sé que en lo que respecta al estado final o definitivo de los impíos está mucho más claro, pero en lo que tiene que ver con la mayor cantidad de promesas en toda la Biblia que corresponde al estado final del pueblo de Dios, la verdad es que hay un triste desconocimiento. Hay un triste desconocimiento de eso. Yo les he comentado antes en otras oportunidades que es muy común que los cristianos tengamos una esperanza celestial, una esperanza de vivir en el cielo, y muchas veces se tiene esta idea de que vamos a ser como los ángeles, que vamos a estar flotando en las nubes y que finalmente moraremos con el Señor y cantaremos alabanzas y diremos santo, santo, santo por los siglos de los siglos. Pero déjeme decirle que esa es una visión errada de lo que respecta a lo que la Biblia nos instruye en función al estado definitivo del cristiano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos esa visión? Esa visión de una eternidad espiritual. Y es porque tristemente cada uno de nosotros tiene preconceptos al respecto. Y estos preconceptos derivan ¿de qué? Derivan de una escatología basada en lo que es la filosofía griega, que dice o señala que el cuerpo es malo y que el alma solamente, en el alma puede habitar lo bueno. Entonces, esta idea que deriva del platonismo involucró, se metió de alguna forma en el cristianismo, y lo que hizo fue generar la idea de que el cuerpo es malo y tiene que ser destruido y que lo que vivirá eternamente de los santos será su alma. Y esto, como les digo, es un mal concepto, porque la eternidad va a ser física, y eso es lo que vamos a estar hablando. La eternidad la viviremos en un cuerpo y no en un alma, en el alma, perdón. Entonces, esos temas son bien importantes y vamos a estarlos resolviendo. Hay muchos himnos y cánticos que nos hablan un poco de lo que el cristiano entiende que es el más allá. Algunos de Isaac Watts, otros de Charles Wesley, por ejemplo, que nos muestran esta esperanza en los cielos, en un estado eterno en la morada de Dios. Pero la verdad es que esta apreciación, como les comentaba, está equivocada. La eternidad del cristiano no será en el cielo, flotando en las nubes, tocando el arpa junto a los ángeles, sino que es algo mucho más glorioso y maravilloso de lo que podemos creer o pensar. Entonces eso es importante. A.W. Tozer deja en una oportunidad: los cristianos nos dicen muchas mentiras. Simplemente van todos los domingos a la iglesia y las cantan. Y es cierto, tristemente, mucha de la concepción de la eternidad que tenemos nosotros es basada en las canciones que cantamos. Por ejemplo, sin irnos a los himnos tan antiguos,
una canción que fue muy popular hace unos cuantos años atrás. Jesús, mi fiel amigo, por ejemplo. Analicemos la letra. Llévame allá, donde sé que habrá paz. ¿Qué dice después? No me acuerdo. Donde tengo que... no me acuerdo. Llévame allá, donde sé que habrá paz. Donde Donde tengo que tengo que callar callar para para escucharte escucharte hablar. hablar. Donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Gracias, David. Gracias, hermano. Donde tengo que... donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Esa es una visión, por ejemplo, esa estrofa, de lo que el autor, que en este caso fue Abel Zavala, entendió del cielo, donde el tiempo no existe más. Y nosotros hemos cantado esa canción, la hemos llorado, yo he llorado esa canción incluso. Y, ¿pero qué está diciendo eso? Que el tiempo no existe más en la eternidad. Ahora, ¿de dónde sale esa idea en las escrituras? No está esa idea en las escrituras. Entonces se da cuenta, muchas de las ideas que tenemos en función de lo que será el estado final o definitivo de los creyentes no nace de la Biblia, sino que nace de lo que pensamos que la Biblia dice. Hoy vamos a tratar de enfocarnos en lo que la palabra dice para que realmente notemos dónde está nuestra esperanza. ¿Dónde está nuestra esperanza? Así que comencemos sin más preámbulo respondiendo las preguntas que tienen que ver con esta temática hoy. En primer lugar, la primera pregunta es, ¿qué sucederá con los impíos después del juicio final? La respuesta es la siguiente. Los impíos serán arrojados al lago de fuego y azufre, conocida también como la muerte segunda. Ahora, en la escritura, este lugar también recibe otros nombres. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se le conoce como el Valle de Ben Hinnom o del hijo de Hinnom, que era un lugar que estaba fuera de Jerusalén donde se echaban los muertos, ¿ya? Ahí se tiraba a los muertos y también se tiraba y se arrojaba la basura en ese lugar, donde ardía día y noche quemándose la basura. El Valle de Ben Hinnom, así se conoce en el Antiguo Testamento. De ahí, del Valle de Ben Hinnom, proviene la palabra empleada por el Señor cuando Él habla del lago de fuego y azufre. Él utiliza la expresión griega Gehenna. Gehenna. Gehenna es la acomodación griega de la tierra de Hinnom. Ge viene de geo, que es tierra en el griego, y Eena viene de una derivación de Hinnom. Por tanto, la Gehenna, que habla nuestro Señor Jesucristo, esa palabra griega, es una alusión al valle de Ben Hinnom, que también aparece descrito en el Antiguo Testamento. Otro término que se emplea también para referirse a este lugar es el Tofet. El Tofet. Ezequiel habla del Tofet, que significa el lugar de aborrecimiento. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla del destino final del impío con estos nombres: lago de fuego y azufre, Gehenna, o también el Valle del Ben Hinnom o el Tofet, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esos son los nombres que reciben ese lugar, que es un solo lugar. Ahora, este lugar es descrito en la Biblia con 6 características que vamos a estar revisando a continuación. En primer lugar, este espacio donde serán arrojados, y vamos a ver aquí, no las almas de los incrédulos e impíos, no las almas, sino que el cuerpo y el alma, porque entendamos que en la segunda venida ocurrió la resurrección de los cuerpos, tanto de los justos como de los injustos. Estos cuerpos resucitados de los injustos serán arrojados a este lugar. Este será un castigo sin fin, con un fuego que nunca se apaga. Esa es una característica de este lugar. Ahora, como va a ser un cuerpo, es entendible que no necesariamente la idea del fuego sea simbólica, sino que es muy probable que sea literal, un fuego, quizá no tal vez con la naturaleza del fuego que conocemos nosotros aquí, pero la idea del fuego y del dolor que una quemadura produce es lo que está tratando de graficarse con esto. Un castigo sin fin con fuego inextinguible. Por otro lado, también se
habla o se refiere a este lugar de juicio, a un lugar donde el gusano nunca muere. El gusano está netamente ligado al proceso de descomposición del cuerpo físico, ¿cierto? Los gusanos son los que comen el cuerpo físico cuando el hombre muere. De manera que cuando el Señor emplea esta idea, que también aparece en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a que van a haber gusanos, no necesariamente gusanos, pero va a haber esta idea de algo que va a estar carcomiendo este cuerpo, y este gusano o este dolor nunca se va a acabar, porque ese gusano no va a morir, va a comer, 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 comer. Y lo peor es que este cuerpo va a sufrir todo, pero no va a ser destruido. Y eso es un punto importante que vamos a hablar al final, ¿ok? Eso es un punto importante, porque también existe una corriente en este tiempo muy popularizada que se conoce como el aniquilacionismo, que la voy a mencionar más adelante. Entonces, este sufrimiento, castigo sin fin con fuego eterno, donde el gusano va a estar comiendo, ¿cierto?, este cuerpo, pero este cuerpo no va a morir, siempre va a estar comiendo. También la Biblia habla de que será un lugar de vergüenza eterna, donde todos los impíos serán avergonzados eternamente. Por otro lado, serán atormentados con fuego y azufre. Fuego y azufre. Será un tormento día y noche por los siglos. Eso es lo que la Escritura nos dice. Vamos ahora a estar revisando pasajes de la Biblia donde se nos enseña, la mayoría de ellos de los labios de nuestro Señor Jesucristo, donde se nos enseña qué es lo que sucederá en ese lugar. Ahora, lo que les mencionaba hace un rato. Existen dos errores con respecto a lo que sucede luego del juicio final en función de los pecadores. Uno se llama el universalismo, que ya lo hemos mencionado anteriormente. El universalismo dice que al final del juicio final, valga la redundancia, Dios es amor. Por tanto, como Dios es amor, Él no puede castigar a la humanidad porque la ama, es todo amor. Así que los va a perdonar a todos. Así que finalmente nadie va a ir al lago de fuego y azufre, como dice la Escritura. Entonces eso es lo primero, el universalismo. Y esto es un error, porque la Biblia no nos enseña eso. Ellos tratan de exacerbar el atributo de Dios de amor y de bondad, pero le restan el atributo de justicia. Y recordemos que Dios es todo el tiempo. El segundo error que es común hoy en día con respecto al juicio final para los impíos es el aniquilacionismo, donde dice que Dios enviará precisamente a los impíos al lago de fuego y azufre, pero en ese lugar serán aniquilados, es decir, van a sufrir, pero este castigo no va a ser eterno. Eso es lo que algunos señalan. Este castigo no va a ser eterno, sino que va a ser una aniquilación. Los impíos serán destruidos. ¿Cómo lo hacen eso? ¿Cómo señalan eso? Ellos dicen que, dice la Biblia, que los enemigos de Dios serán destruidos. Entonces la destrucción es algo que ocurre una sola vez. Entonces, entendiendo eso, las personas que postulan el aniquilacionismo señalan que en realidad no va a haber un castigo eterno, sino una destrucción en el lago de fuego y azufre. Pero la Biblia señala que la destrucción no es momentánea y única, sino que hay una destrucción eterna. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo dice así. Así que pasemos entonces a revisar los pasajes bíblicos donde cada una de estas 6 características de este lugar, del lago de fuego y azufre, Tofet, Valle de Ben-Hinnom, Guena, es descrito en la Biblia. Mateo 3:12. Dice, aquí está Juan el Bautista hablando, dice, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Aquí está la idea del fuego que no se apaga. En Mateo capítulo 18, versículo 8, el Señor Jesucristo nos está revelando más allá con respecto a este fuego y con respecto a al estado en el cual las personas que caerán en este castigo eterno van a tener. Dice Mateo 18:8, si tu mano o tu pie te hace pecar, note bien, tu mano o tu pie, está hablando de tu cuerpo. Dice, córtalo y tíralo. Evidentemente, entendemos que está refiriéndose a una hipérbole. Una hipérbole es una figura literaria que tiene que ver con una exageración. O sea, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Y aquí viene lo importante para nuestro estudio. Es mejor
que entres en la vida, aquí está hablando de la vida eterna, manco o cojo, lo está diciendo en términos figurativos, que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo nuestro Señor que en el estado eterno de los impíos van a ser echados con manos y pies, o sea, en un cuerpo. De manera que el fuego eterno descrito por el Señor no es un lugar de tormento y dolor, aflicción solo para el alma, sino también para el cuerpo. Por tanto, en la resurrección de todas las personas, los impíos serán resucitados con un cuerpo que será capacitado para resistir y no ser destruido, para resistir todas las aflicciones por la eternidad. Y esto va a ser físico de acuerdo a lo que nuestro Señor nos declara aquí. Marcos capítulo 9, versículo 43, la misma idea, el texto paralelo dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala, te es mejor entrar en la vida manco que teniendo 2 manos, ir al infierno, ahí el Señor habla de la gehenna, al fuego que no se apaga. El fuego que no se apaga. El cuerpo, o sea, en cuerpo al fuego que no se apaga. Lucas 3:17. Lo mismo que leímos allá con respecto a Juan. Dice, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Marcos 9:48, lo que decíamos hace un rato, la mención que el Señor hace al gusano. Dice, donde el gusano de ellos no muere. O sea, el gusano que se está comiendo su cuerpo, por eso es el gusano de ellos, que está comiéndose ese cuerpo, no muere y el fuego no se apaga. Esa es una descripción bastante gráfica que hace nuestro Señor con respecto precisamente al estado eterno de los impíos. Sufrimiento, aflicción, ardor, fuego y también el elemento que menciona Daniel, 12:2, vergüenza. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, que es lo mismo que vergüenza, para el desprecio eterno. O sea, en el lago de fuego y azufre habrá vergüenza, pero también existirá el desprecio eterno de parte de Dios. En Apocalipsis 14, 9 al 11, aparece esta figura. Voy a leer este texto, le voy a repetir lo mismo que la otra vez le he dicho. No se maree con lo que dice el texto, simplemente voy a resaltar la idea del castigo eterno. Pero ya llegará el momento, pronto será, en el cual hablaremos del libro Apocalipsis y lo entenderemos como un todo, para que no hayan confusiones. Entonces, para que no nos desviemos del tema y sepamos que la mención que estoy haciendo de este pasaje es simplemente con el fin de ilustrar la temática que estamos hablando, que es el castigo eterno para los impíos. Entonces dice Apocalipsis 14, de 9 al 11, dice, entonces los siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Y aquí viene lo que nos importa. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Entonces, no nos vamos a detener, tampoco voy a explicar lo que es la marca de la bestia, quiénes son estas personas y todo eso. No me voy a detener, ustedes saben, vamos a verlo en otra oportunidad, todo esto de manera clara. Por lo pronto, lo que importa es que aquellos que fueron impíos y que obedecieron a la bestia que aparece acá, fueron preparados a este lugar de tormento con fuego y azufre, donde el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, donde no hay reposo día y noche, están siendo castigados. Entonces esa es la idea de lo que estamos hablando acá, del final del juicio para las personas que no creyeron en Cristo y rechazaron el mensaje del Evangelio. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y aquí está lo que nos interesa, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, el castigo en el lago de fuego es físico, punto número 1. Punto número 2, es eterno, perpetuo, día y noche, no hay reposo. Es tremendo esto. No hay una aniquilación, sino que en realidad lo que hay es una destrucción constante y eterna. De acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice aquí, mismo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Note lo que dice acá. Dice, estos sufrirán el castigo
de eterna destrucción. ¿Se da cuenta? Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. No es una destrucción que ocurre una sola vez, sino que es una destrucción eterna, constante, perpetua, por los siglos de los siglos. Cierro este paréntesis y continúo leyendo, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces nos encontramos nosotros, ¿cierto?, con esto. El castigo será eterno, esta destrucción será eterna, no será una aniquilación, sino que será un castigo constante día y noche sin cesar por los siglos de los siglos. ¿Ok? Entonces eso respondería, yo creo que cada uno de esto ya estaba claro. Simplemente aquí hemos ordenado lo que las escrituras nos enseñan con respecto al destino final de los impíos. Pero de esa forma pasamos a la segunda pregunta. ¿Dónde irán los redimidos? Y la respuesta es bien clara, pero tristemente no es tan clara. Parece paradójico, pero es cierto. Es clara porque la Biblia lo dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay detalles que desconocemos y de ahí es donde viene, ¿cierto?, el error que nos lleva a pensar lo que les comentaba de creer que seremos como los ángeles flotando en las nubes, tocando arpa y cantándole al Señor, que es una visión totalmente errada de lo que será el destino eterno de los creyentes. La respuesta es al cielo nuevo y tierra nueva, descrito tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Ahora, como les comentaba, no me voy a meter en Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque Apocalipsis es un texto importantísimo que no debemos desconocer, siempre es importante. Toda la palabra es inspirada por Dios. De hecho, hay una bendición al final del libro que dice, benditos todos los que lean las palabras de este libro. Así que el libro Apocalipsis no hay que tenerle miedo. No es un libro que nos habla de la destrucción del mundo, sino que es un libro donde el Señor Jesucristo se revela para darle esperanza a su pueblo. Así que vamos a entrar allá en un tiempo más. Sin embargo, no voy a profundizar en las figuras de Apocalipsis porque justamente son figuras que representan realidades que como nosotros no conocemos, podemos llegar a confundirnos. Por esa razón, vamos a ver simplemente elementos importantes que aparecen descritos no solamente en Apocalipsis, sino también en otros libros de la Biblia, y con eso nos vamos a quedar de una forma clara. Recordemos que uno de los lemas que debemos tener como cristianos es que debemos hablar donde Dios habla y debemos callar donde Dios calla. Los pasajes que son claros son los que nos van a dar luz con respecto a pasajes que tal vez son un poco más difíciles de explicar. Por tanto, vamos a quedarnos con lo que es claro. Apocalipsis 21:1 dice lo siguiente, y esto es claro porque es algo que aparece también en el Antiguo Testamento. Dice, un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Entonces, ¿cuál es el lugar donde los justos irán a vivir por la eternidad? Será un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Por tanto, no es como lo pensamos tal vez, porque yo personalmente lo creía así hace un tiempo, que la eternidad será en el cielo. No, el Señor nos habla en muchas oportunidades del reino de los cielos. Pero ¿por qué habla del reino de los cielos? No porque este reino será en el cielo, sino porque en el cielo está el trono de Dios. El Señor dice en el Antiguo Testamento, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. De manera que cuando habla del reino de los cielos se está refiriendo al gobierno, al poder que está en el cielo, que en la eternidad no estará solo en el cielo, sino que en esta nueva creación, ya en esta nueva creación. Y vamos a estar también detallando cosas con respecto a esta nueva creación que será nuestra morada eterna. ¿Ok? Entonces, primero tenemos esta idea, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra primera pasaron y el mar no existe más. ¿Ok? Entonces, vamos a nuestra tercera pregunta que deriva principalmente de la que acabamos de revisar. ¿Será otro planeta o el mismo? Y esta es una duda que varios han tenido, pero que quizá con una visión o con una visión escatológica o interpretativa un poco sesgada, se malinterpreta. La Biblia es clara.
en mostrarnos que el viejo orden, las cosas como las conocemos hoy, van a ser terminadas. De hecho, acabamos de leer que la primera tierra y el primer cielo no existen más. Por tanto, eso claramente nos muestra que el estado eterno no será como lo conocemos hoy, como vivimos hoy. Sin embargo, la Biblia dice que esta tierra será redimida, será regenerada. Y la Escritura es bien enfática en utilizar palabras. El Señor, ¿cierto?, utilizó a los escritores, y cuando habla de ciertas cosas, de estas cosas, habla de unas palabras bien específicas. Él habla de la regeneración, habla de la restauración. O sea, que no habrá una destrucción total de este cielo y de esta tierra. Y eso es importante. Es un cielo nuevo y una tierra nueva. Claramente, ¿por qué? Porque el viejo orden pasará. Como las cosas las conocemos hoy pasarán. Sin embargo, la tierra será restaurada. Esta tierra misma, como materia prima para la tierra venidera o el estado definitivo, será esta misma. Así que eso es importante. De la misma forma que en la resurrección de los muertos, la materia prima para ese cuerpo glorificado será este mismo cuerpo que estará en el sepulcro. De la misma forma, el cielo nuevo y la tierra nueva brotará de los elementos básicos que existen en la tierra como la conocemos hoy. O sea, esta tierra no será destruida totalmente, ¿ya? No será destruida, será purificada por el fuego. De la misma forma, por ejemplo, como sucedió en el juicio que Dios emitió en el diluvio. ¿Qué hizo Dios? Castigó la tierra y la purificó con agua, pero no hizo una tierra nueva. Esta misma tierra la purificó por medio del agua y todo comenzó de nuevo. De la misma forma ocurrirá en la eternidad. Luego del juicio final, mientras el juicio final se esté dando, esta tierra va a ser purificada ya no con agua, sino con fuego. Y esa misma materia prima de esta tierra servirá para el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Por qué digo esto? Porque hay promesas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de una restauración de la tierra, ¿ya? Y eso no lo podemos negar. Si nosotros dijéramos, no, es otro planeta, otro cielo, otra tierra, perderíamos nosotros o simplemente tendríamos un gran problema para interpretar varios versículos de la Biblia. Entonces, eso es algo importante que hay que definir. Recordemos que en el Génesis capítulo 1, cuando Dios creó todo, en todos los días de la creación, salvo el segundo día, Él dice que halló que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. O sea, todo lo que Dios creó era bueno. Por tanto, el orden que Dios estableció en el planeta está correcto. El problema fue el pecado. Entonces, cuando venga el juicio final, luego en ese momento, esta tierra va a ser purificada y todo lo bueno que era la tierra, ¿cierto?, estará presente también en el estado eterno. Por esa razón, vemos imágenes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de que en ese cielo nuevo y tierra nueva habrá vida, habrán naciones, note esto, habrán naciones, también van a haber animales de alguna forma, tal vez, es muy probable que así lo sea. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios creó en esta tierra fue bueno, el problema fue el pecado, y la tierra fue maldecida a causa del pecado. Por tanto, cuando esta tierra sea purificada, va a poder ser usada de la manera que corresponde. Por esa razón es que se habla de regeneración o restauración. Y son los pasajes que vamos a estar hablando a continuación. Mateo capítulo 19, versículo 28. Dice, Jesús les dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, y esta es la palabra clave, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Como les digo, vamos a enfocarnos solamente en dos partes acá. La primera es que el Hijo del Hombre viene y se sienta en su trono, o sea, está hablando del juicio final. Y dice que ese juicio final da lugar ¿a qué? A la regeneración. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es la palabra griega que se llama palingenesia. Palingenesia. Y palingenesia significa regeneración.
regeneración. Esa es la idea de lo que implica eso. O sea, habrá una regeneración de la tierra, una regeneración de todas las cosas. El segundo pasaje, Hechos capítulo 3, versículo 21, aquí es Pedro el que está predicando, ¿ya? Pedro está predicando. Él dice, a él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo será eso? Cuando él venga por segunda vez. Por eso aquí está hablando en el contexto de la segunda venida de Cristo. Ahí sí. En el contexto de la segunda venida de Cristo. Entonces, a él el cielo debe recibir, a Cristo debe estar en el cielo hasta el día de la restauración de todas las cosas. Es decir, todas las cosas serán restauradas. La palabra que emplea aquí el apóstol Pedro es la palabra apocatastasis. Apocatastasis. Y esta palabra significa restauración, renovación. ¿Ya? Entonces, todas las cosas serán regeneradas y serán restauradas o renovadas. Esa es la idea. Por tanto, esta tierra no será del todo destruida, sí será purificada por el fuego, todos los pecadores serán eliminados, todo lo que contamina el pecado será destruido para que vuelva a brotar, para que vuelva a emerger, ¿ya? Y eso es lo que vemos nosotros aquí. Colosenses capítulo 1, versículo 20, aquí el apóstol Pablo lo está diciendo también. Vimos que acá, en este pasaje, es el Señor el que habla de la regeneración. Note bien, el Señor Jesús está hablando de la regeneración. En el segundo pasaje, en el de Hechos, es Pedro hablando de la restauración de las cosas. Y aquí en el tercer pasaje es Pablo, o sea, tanto Jesús, Pedro y Pablo hablan de esta reconciliación, restauración, regeneración. Colosenses 1:20 dice, y note bien lo que dice Pablo, y por medio de él, paréntesis, nuestro Señor Jesucristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ¿qué va a ser reconciliado? Ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. O sea, cuando Cristo llevó a cabo su obra en la cruz, Él lo hizo con el fin de regenerar y dar nueva vida, no solamente a los seres humanos, sino que también con ese acto en la cruz del Calvario, Él selló la restauración, regeneración y reconciliación de la creación también consigo mismo. Ya Pablo lo vuelve a repetir en Efesios 1:10, dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, está hablando del tiempo final, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo será reunido para Él. Todo fue reconciliado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:13, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y esta es la idea de lo que esperamos. Un cielo nuevo, una tierra nueva, pero que es generada de la materia prima de esta misma tierra que conocemos hoy, que será restaurada en ese momento. Lo mismo aparece descrito, por ejemplo, en pasajes emblemáticos de la Biblia que muchas veces nosotros no logramos comprender. Y es necesario que los veamos a la luz de lo que estamos diciendo acá, porque a eso realmente se están refiriendo. Y este pasaje que les voy a leer, que no lo anoté acá, es un pasaje muy importante que escribe el apóstol Pablo cuando le habla a los romanos. Y este aparece en Romanos capítulo 8, en el versículo 19 al 22. En Romanos 8, 19 al 22 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Note esto, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una
y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, la regeneración, restauración, reconciliación de todas las cosas tiene que ver con esta nueva disposición de Dios para la creación, para el propósito original por el cual Dios la creó. Recordemos que en Génesis todo comienza en un huerto donde hay un árbol, ¿cierto? Que está al centro del huerto, y en en Apocalipsis capítulo 22 nos encontramos en una ciudad grande, en un cielo nuevo y una tierra nueva, y en el medio de ese lugar también se encuentra el mismo árbol de la vida. Por tanto, la visión del reino que hablamos anteriormente, ¿cierto? En un estudio atrás sobre la dinámica del reino, el modelo del reino de Dios, establece que lo que Dios prometió al principio se va a cumplir al final. Entonces todas las cosas serán regeneradas, restauradas. Todo lo que el pecado corrompió será restaurado. De manera que la eternidad la pasaremos no en el cielo espiritual, sino en un cielo nuevo y tierra nueva, cuya materia prima es esta misma tierra y este mismo cielo que ahora está corrompido con el pecado, pero que será restaurado, regenerado por fuego para estar listo y dispuesto para la era venidera. Eso es lo que las escrituras nos dicen. En el Antiguo Testamento también está esta idea, Isaías 65, 17, y aquí vamos a ahondar más adelante. Isaías 65, 17 dice: por tanto, yo creo cielos nuevos y una nueva tierra, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Y otro pasaje también en el capítulo siguiente de Isaías es este: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerán su descendencia y su nombre. Entonces, hermanos míos, es así como entendemos que no va a ser un nuevo planeta o un lugar eterno en el cielo, sino que este mismo cielo y esta tierra serán regenerados, restaurados, purificados, sí, por fuego, pero dispuestos nuevamente, según el prototipo original que Dios creó en el Génesis, para el fin eterno, ¿cierto?, que este tuvo de ser habitada. La tierra fue creada para ser habitada. De la misma manera va a cumplir ese objetivo al final de los tiempos. Ahora, entendiendo esto, note bien, hermano, entendiendo esto, que será este mismo cielo y esta misma tierra regenerada, restaurada a su prototipo original, es que podemos entender y calzar la bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. ¿A qué tierra se refiere? A esta tierra, porque el estado eterno es en esta tierra, pero regenerada, restaurada y ya reconciliada con nuestro Dios. Entonces, aquí es donde entendemos esta bienaventuranza, esta promesa de bendición. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Hermanos míos, si somos humildes, ¿cierto?, por la obra de transformación del Espíritu Santo, heredaremos la tierra. No esta tierra como la conocemos hoy, sino que esta tierra regenerada, restaurada en la eternidad, porque será el lugar de nuestra morada. ¿Ok? Entonces, eso nos lleva a la pregunta número 3. ¿Por qué la tierra presente no será aniquilada? ¿Ya? Porque ya hemos visto, no va a ser destruida esta tierra. ¿Por qué? Básicamente hay 3 razones. La primera ya lo vimos. El Nuevo Testamento dice que será redimida. Las palabras que analizamos, ¿cierto?, apocatastasis y palingenesia, nos muestran que evidentemente hay una restauración, una regeneración. En segundo lugar, por la analogía que ya mencioné anteriormente entre el cuerpo de resurrección de los creyentes. Ya dijimos, la resurrección de los muertos será llevada a cabo cuando el Señor Jesucristo regrese, pero no va a ser un cuerpo nuevo creado de la nada, sino que la materia prima de lo que se sembró en corrupción y que está en el polvo de la tierra será tomado para el cuerpo que tendremos definitivamente. De la misma manera, así como nuestro cuerpo pasará eso, de la misma forma la tierra, con la tierra ocurrirá. Será destruida por fuego, ¿cierto?, pero purificada por fuego, pero no definitivamente, no explotará esta tierra, sino que lo que sucederá será la regeneración, la restauración de estos de esta tierra para el estado eterno, de la misma manera que nuestros cuerpos, lo que sucedió con nuestros cuerpos. Y en tercer lugar, la doctrina de la redención y la reconciliación. Ya lo vimos, el Señor reconcilió, ¿cierto?, por la obra de la cruz, a todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra.
Por tanto, esas son las tres razones básicamente por las cuales la tierra presente no será destruida. Ahora bien, aquí llega otro punto interesante, un punto importante, que es cómo debemos entender las visiones proféticas de restauración del Antiguo Testamento. Lo que debemos hacer, hermanos míos, es mirarlo, todas estas promesas que vemos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, a la luz de lo que será el estado eterno. ¿Ya? Eso es importante. Todas esas promesas de la gloria de Dios llenando la tierra solo pueden ser posibles cuando el pecado no exista más. ¿Ok? O sea, en el Antiguo Testamento nosotros vemos un montón de visiones y de promesas. En una promesa dice que Asiria, Egipto e Israel, las tres serán llamadas el pueblo de Dios. Eso dice en el Isaías, dice que las tres naciones serán llamadas mi pueblo. Pero eso no puede suceder ahora. ¿Por qué? Porque los egipcios son sumamente paganos y también los asirios. ¿Y cuándo va a suceder eso? Eso va a suceder cuando todas las naciones obedezcan a Dios en el estado eterno y no antes. Porque para que todas las naciones obedezcan a Dios ya no debe existir el pecado. Y el pecado será destruido luego del juicio final en la nueva era, en el nuevo aión, en la era venidera. Entonces, hermanos míos, es importante que entendamos todas las promesas. Todas las promesas. Deme un segundito. Paz a la mamá. Seguramente quiere. Todas las promesas de Dios las entendamos como estas promesas que son maravillosas en el estado eterno y no en esta era. Porque el Señor Jesucristo dijo, y también corroborando lo que los judíos pensaban, que existen simplemente dos eras, la era presente y la era venidera. En la era venidera ocurrirá todas las promesas que Dios les dijo a los judíos, donde todos los pueblos serán, todas las naciones adorarán a Dios, donde la tierra será llena de su gloria y todas esas cosas. Todas esas visiones, esas promesas, esas profecías son para el cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué? Porque solamente pueden ocurrir cuando no exista más el pecado. Entonces, todas esas promesas del retorno a la tierra, de la restauración y el restablecimiento del pueblo de Dios, de la prosperidad del mundo natural, donde dice que el león va a estar junto con el cabrito, donde dice que la serpiente va a estar con un bebé y no se lo va a comer, todas esas cosas que aparecen en los libros de Isaías, por ejemplo, no van a ocurrir en esta era donde está el pecado, sino en la regeneración, cuando la verdadera naturaleza de los animales no esté corrompida a causa del pecado. Entonces, eso es importante. Todas esas promesas van al estado eterno donde ya no hay más pecado, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Y voy a respaldar esto con la Biblia. Ahora, hay hermanos que, como yo les decía, tienen otras perspectivas con respecto a estas promesas de la restauración del Antiguo Testamento. Y ellos señalan que estas tienen relación a otro punto importante. La verdad es que no es así. Ellos hablan de que todas estas promesas y bendiciones se van a llevar a cabo en lo que se conoce como el milenio. No voy a ahondar en eso, no voy a preocuparme de eso ahora, pero lo que les puedo decir es que no es así. Todo esto va al estado eterno, al cielo nuevo y la tierra nueva. Solo en el cielo nuevo y en la tierra nueva hay esperanza de que todas estas cosas que he mencionado aquí tengan un verdadero lugar y sean permanentes, y no como se muestra en algunos sistemas escatológicos. ¿Cómo lo voy a sellar? Hay muchos pasajes para poder probar lo que estoy diciendo. Sin embargo, creo que este es suficiente para que entendamos que todas las promesas veterotestamentarias de las naciones en paz las unas con las otras, de la restauración y regeneración de los animales a un modelo primitivo, todo esto tiene que ver con ¿qué? Con el estado definitivo, en el cielo nuevo y la tierra nueva. No antes, cielo nuevo y tierra nueva. Y este pasaje, que exegéticamente hablando es maravilloso porque nos muestra claramente cómo va a ser. Aquí no hay salto al pasado, salto al futuro, no. Esto ocurre en el contexto que Isaías lo está demostrando. Note bien, Isaías 65, 17 al 24. Por tanto, yo creo cielos nuevos y una nueva
tierra. Y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Aquí está hablando de qué? Está hablando del cielo nuevo y la tierra nueva. Pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear. Pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días. Porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán. También plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia. Porque en la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos con ellos. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé, aún estarán hablando y yo habré oído. Entonces, si nota bien, todas estas promesas que está aquí de la paz eterna, de la restauración del pueblo, todas esas cosas, están sucediendo ¿cuándo? ¿Están sucediendo cuándo? En el cielo nuevo y la tierra nueva. O sea, todas esas promesas que se dieron al pueblo de Dios van a cumplirse de manera perfecta ahí. Cuando las personas no tengan, ¿cierto? Ya dice aquí que no va a haber mortalidad, y voy a explicar ese pasaje también, porque de alguna forma quizá pueda generar un poquito de confusión. Quiero, denme un segundo. Todo este pasaje entonces está ¿en qué contexto? Está en el contexto del cielo nuevo y la tierra nueva. Me faltó un pasaje aquí, el versículo 25, ahora se lo voy a leer. Isaías 65, 25. Note bien, dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces, ¿se da cuenta todas estas promesas de paz, de restauración del pueblo de Dios, de que el pueblo de Dios va a estar feliz, gozoso, donde no habrá más llanto, no habrá niño de pocos días niño que viva pocos días y cosas por el estilo? También dice que plantarán viña y comerán su fruto. Dice que también todos disfrutarán de la obra de sus manos, no trabajarán en vano, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Todas estas promesas, ¿cuándo serán cumplidas según Isaías 65? Cuando Él haga cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ok? No antes, no en otro periodo de tiempo, como algunas otras corrientes escatológicas la piensan, sino el mismo Isaías nos está diciendo que todo esto va a ocurrir cuando ocurra el cielo nuevo y la tierra nueva, la restauración del orden definitivo. Por tanto, eso indirectamente nos señala lo siguiente. Nos dice que en la eternidad, en el estado eterno definitivo, van a haber, en este cielo nuevo y tierra nueva, van a haber naciones, van a haber pueblos, ¿ya? Y va a haber una nueva creación, una nueva humanidad. Y eso es interesante, no voy a ahondar en ello porque creo que requiere mayor profundización, y más que mayor profundización, una aceptación, puesto que la Escritura nos habla de ello, pero no nos explica mucho cómo será todo esto. Por tanto, es un error decir que estas situaciones de paz tendrán lugar en un tiempo que conocen algunos como el milenio, sino que en realidad el mismo texto de Isaías está situando esto en el estado eterno, en los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Ok? Y eso sucederá ahí, la restauración de todo, la regeneración de todo el orden creado originalmente. Ahora bien, la pregunta número 5, que es la última pregunta, creo, que vamos a estar revisando, es esta: ¿cómo será el cielo nuevo y la tierra nueva? Ahora bien, entendiendo que Apocalipsis es un libro que habla en figuras, es un poco difícil saber con precisión lo que significan estas figuras. Porque como Dios dijo, cosas que ojo no vio, ni que oído yo, son las que están preparadas para aquellos que le aman. De manera que
vamos a utilizar Apocalipsis, pero no las figuras que aparecen ahí explicándolas, porque creo que podemos caer en tipos de interpretaciones que serán simplemente eso, interpretaciones. Pero es necesario quizá tomar las cosas que se describen de manera negativa. Y estas cosas, estas 5 cosas que se describen de manera negativa en función a las cosas que ya conocemos nosotros en esta vida, nos van a dar de una manera más clara indicios de lo que será la nueva vida. En primer lugar, Apocalipsis señala que esta ciudad no tiene templo, ¿ya? Por eso estamos hablando de negaciones. El ser humano tiene la noción del templo. Tiene la noción del templo. La Biblia dice que en este cielo nuevo y tierra nueva no va a haber templo. ¿Por qué? Porque Dios mismo morará con su pueblo. Entonces eso es lo primero. No va a haber templo porque no hay necesidad de un templo. En segundo lugar, no va a haber necesidad del sol ni de la luna porque Dios estará presente con nosotros y Él será nuestra luz. Él nos alumbrará. En tercer lugar, las puertas nunca se cerrarán, dice Apocalipsis 21-25. ¿Qué implica eso? En las noches, en el tiempo antiguo, todas las ciudades amuralladas se cerraban por causa de la delincuencia. Ya no existía la iluminación que nosotros tenemos el día de hoy. Por tanto, por un motivo de seguridad, todas las puertas se cerraban en la noche. Apocalipsis dice que las puertas nunca se cerrarán. Eso implica que va a haber seguridad. ¿Por qué? Porque no va a haber maldad. No va a haber pecado, no va a haber ladrones, van a haber delincuentes. Por esa razón, las puertas nunca se cerrarán. Entonces, esas son las cosas que la Biblia nos enseña de forma negativa para que nosotros comprendamos cosas que existen en este mundo, pero que no estarán en la era venidera. Por otro lado, nada inmundo entrará. Ningún pecador estará ahí. Y en quinto lugar, no habrá maldición. Es decir, ningún efecto de la maldición del pecado estará presente allí. O sea, no habrá la paga del pecado que es la muerte. ¿Ok? O sea, en el cielo nuevo y la tierra nueva no habrá muerte. Ahora sello y vuelvo atrás. ¿Se acuerda cuando leímos el texto en Isaías 65 y dijimos que estaba enmarcado en el contexto de los cielos nuevos y la tierra nueva? Y dice acá que no habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. ¿Cómo entonces conciliamos esta idea de que en el cielo nuevo y la tierra nueva, descrito en Apocalipsis, no va a haber las maldiciones propias del pecado? Una de ellas, la más importante, la muerte. Y Isaías 65 dice que ahí el anciano va a completar sus días, el niño no va a vivir pocos días y el joven, el que muera a los 100 años será considerado maldito. ¿Cómo conciliamos esas dos ideas? Y lo primero es entender que Isaías fue escrito en el tiempo del exilio, cuando todavía no venía nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Dios siempre utiliza figuras conocidas, ¿ya?, para explicar de pronto cosas que no pueden ser definidas completamente. Todos nosotros sabemos que la muerte es una realidad. Entonces, la forma en la cual Dios le dio a Isaías la visión de la eternidad es algo en función a lo que él conocía. La muerte era una realidad, la gente moría muy joven en ese tiempo. Entonces, lo más cercano a la mente de Isaías, inspirada por el Espíritu Santo, era que no existiría muerte prematura. Y así muchos exegetas han entendido este pasaje, conciliándolo con la idea del cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Ok? Entonces, el hecho de que diga, no habrá más allí niño que viva pocos días, no se está refiriendo a que no habrá muerte, sino que el profeta entendía que la bendición de la vida era tan abundante que un niño no viviría pocos días. También utiliza la figura del anciano, va a completar sus días. Y el joven que muera a 100 años será considerado como maldito. Aquí no está diciendo una realidad literal, sino más bien Dios está mostrando a través de Isaías lo que ellos entendían o cómo ellos podían percibir, teniendo la realidad de la muerte presente, lo que podía ser el estado eterno. Por eso es que utiliza esta figura como de vivir mucho tiempo. Pero en realidad lo que el Nuevo Testamento nos
informa es que en el cielo nuevo y la tierra nueva no estarán presentes las maldiciones del Antiguo Testamento, entre ellas la más importante, la muerte. Allá no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá aflicción, toda lágrima será enjugada. Entonces eso es lo que se nos enseña con respecto al cielo nuevo y la tierra nueva, y por eso expliqué el pasaje de Isaías 65, para que entendamos que la visión de Isaías, lo que recordemos que Dios no posee al escritor y habla, sino que inspira al escritor, y todo lo que el escritor conoce, o las ideas y figuras que él conoce, son utilizadas por Dios para dar a conocer su mensaje. Isaías no tenía idea de que la muerte no existiría más, y por esa razón la forma de graficar esa realidad era que vivirían mucho tiempo, ¿ya? Pero eso está todo enmarcado dentro de la era venidera, que correspondería a la eternidad. Así que, hermanos míos, eso era lo que tenía preparado para nosotros esta mañana, terminando este interesante tema de la escatología, de lo que será el estado final. Y con esto daríamos término a nuestro discipulado doctrinal.